La electrólisis de un cloruro metálico fundido que tiene una carga de 3 positivo por la atomicidad de la fórmula que nos dan, utiliza una corriente de 6.5 amperios durante 1397 segundos, depositando 1.41 gramos del metal en el cátodo. Nos piden determinar la identidad del metal, lo que es lo mismo, determinar su masa molar. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantear una media reacción de reducción. Este metal debe encontrarse en estado de oxidación 3 positivo para equilibrarse con los 3 negativos del cloruro. Eso quiere decir que para la reducción debe absorber 3 electrones, produciendo el metal sólido. Una vez que tenemos la media reacción, podemos resolver esto ya sea por factor de conversión o por teoremas de álgebra. En la parte teórica definimos el factor de conversión para el problema de calcular la masa con una electrólisis de reducción. Pero podemos utilizar su forma generalizada, que es esta de acá, como si fuera una cuasi ecuación, en la cual lo que necesito es despejar la masa molar en gramos de sustancia en cada mol de sustancia. Así que este cociente lo voy a dejar quieto y voy a mover todo lo demás al otro lado de la igualdad. Entonces simplemente es el número estequiométrico en moles del electrón pasa a multiplicar, el número estequiométrico en moles de sustancia pasa a dividir, en el siguiente término la carga de Faraday pasa a multiplicar, un mol de electrones pasa a dividir, en el siguiente término un segundo de reacción por amperio de reacción pasa a multiplicar, un culombio de reacción pasa a dividir, y en el último, el tiempo en segundos de reacción por la intensidad eléctrica de la reacción pasa a dividir. Y eso nos dará las unidades de la masa molar en cada mol. Así que simplemente seguir este factor de conversión como si fuera un mapa, una cuasi ecuación. Establecido esto, lo que nos pide primero es la masa en gramos de sustancia. Veamos el enunciado y la masa en gramos de sustancia es 1.41 gramos a 3 cifras significativas del metal desconocido. Dividiendo, vamos a necesitar el tiempo de reacción, 1397 segundos, 4 cifras significativas. Multiplicado por la intensidad eléctrica de la reacción en amperios, 6.5 amperios de reacción. En el siguiente factor de conversión posicionamos el ratio estequiométrico. Serían moles de electrones multiplicando sobre moles del metal dividiendo. En la media de reacción tenemos que el número estequiométrico del electrón es un 3 y el número estequiométrico de la sustancia no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1. En el siguiente factor de conversión tendríamos la carga de Faraday en coulombios de reacción sobre un mol de electrones. En el último factor de conversión tendríamos un culombio de reacción dividiendo y multiplicando tenemos un segundo de reacción por un amperio de reacción. Con esto hacemos el análisis dimensional. Segundo de reacción que divide, segundo de reacción que multiplica. Amperio de reacción que divide, amperio de reacción que multiplica. Mol de electrones que multiplica, mol de electrones que divide. Culombio de reacción que multiplica, culombio de reacción que divide, se cancela. El resultado se expresa entonces en gramos del metal multiplicando en un mol del metal dividiendo, que es la definición de la masa molar empleando el lenguaje del factor de conversión. Lo único que queda es operar la aritmética. 1.41 por 3 por 96.485, ignoro los unos, divido, abro paréntesis, 1397 por 6.5, ignoro los unos. Se expresa 3 cifras significativas porque los datos verdaderos con menos cifras significativas tienen 3. Así que el resultado sería de 44.9. Entonces, debemos buscar en la tabla periódica un metal con peso atómico 44.9 o cercano, que además tenga un número estequiométrico, que tenga un estado de oxidación de 3 positivo. Entonces,
abrimos tabla periódica y miramos. El escandio es posible, mire, tiene peso atómico 44.9 y tiene un estado de oxidación, tiene un estado de oxidación positivo de 3. Titanio no sirve porque no tiene el peso atómico correcto. Ninguno de estos porque ninguno de estos tiene 44.9. Miramos más, a ver si hay otro con 44.9. Ninguno de los de esta fila sirve. Ninguno de los de abajo sirve porque tendrán siempre más de 44.9. Miramos para arriba. El aluminio también tiene estado de oxidación 3, pero su peso atómico no concuerda. Entonces, si examinamos la tabla periódica de arriba para abajo, el único elemento que tiene estado de oxidación 3 positivo y un peso atómico de 44.9 aproximadamente es el escandio. Por lo tanto, podemos decir que probablemente la identidad del metal desconocido sea escandio. Ahora miremos cómo se resuelve utilizando teoremas. Nuevamente nos dirigimos a la parte teórica, donde definimos el teorema para la estequiometría de masas. En este caso necesito despejar la masa molar. Lo primero es el ratio estequiométrico. Pasa al otro lado de la ecuación, pero invirtiendo las identidades de las sustancias. Entonces en ese caso electrón multiplicaría y sustancia divide. La constante de Faraday pasa a multiplicar. La intensidad eléctrica multiplicada por el tiempo pasa a dividir. Y expreso la ecuación de forma elegante. Con lo cual obtenemos el teorema para este escenario. Calcular la masa molar y a través de ella identificar el metal. Lo primero es el ratio estequiométrico. El número estequiométrico del electrón multiplicando es un 3. El número estequiométrico de la sustancia no está dado, por lo tanto asumimos que es un 1. Multiplicado por la masa depositada de la sustancia, 1.41 gramos. Multiplicado por la constante de Faraday, es decir, los 96.485, en unidades. Normalmente culombio sobre mol, pero culombio no me sirve para hacer el análisis dimensional. Así que sustituyo culombio por el producto amperio por segundo sobre mol. Ese no cambia. La intensidad eléctrica en amperios, 6.5 amperios, multiplicado por el tiempo, 1397 segundos. Y la identidad de la sustancia desconocida, que es un metal. Dicho esto, tenemos en el análisis dimensional amperio que divide, amperio que multiplica, segundo que divide, segundo que multiplica. Las unidades que permanecen son gramo multiplicando, mol dividiendo. Y gramo sobre mol son las unidades fundamentales de masa molar en el lenguaje de los teoremas de álgebra. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 3 por 1.41 por 96.485 sobre, abre paréntesis, 6.5 por 1397. El resultado es 44.9. Nuevamente, al buscar en la tabla periódica nos daremos cuenta que el único metal que tiene estado de oxidación 3 positivo y una masa molar aproximada de 44.9 es el escandio. Así que por ambas técnicas se obtiene la misma masa molar y la misma conclusión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre electroestequiometría en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.